Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola amigos, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de tu iglesia favorita, Iglesia Palabra Pura, y esto es Blaze News con las noticias del último tiempo. Y ya que tenemos una noticia del último tiempo, la noticia del momento, todo el mundo me estaba escribiendo: pastora, quiero saber cuál es su análisis de la elección del nuevo papa. Bueno, empecemos mirando cómo fue esa elección y ya les doy mi análisis. Vamos con la primera imagen. Aquí ustedes ven cuando salió el humo blanco el 8 de mayo en el Vaticano, simbolizando hay un nuevo papa. Y volvemos a poner ese video porque este video ha recorrido el mundo. Esa detrás, ustedes ven a 3 gaviotas. Esto es muy diciente. Cuando esas gaviotas estaban ahí en el momento exacto, en el preciso lugar, y todo el mundo era diciendo: ¡qué hermoso! ¡Qué belleza! Por ejemplo, miremos la siguiente. Nos dice: la cosa más tierna que voy a ver en este cónclave, una pareja de gaviotas dando de comer a su cría segundos antes del humo blanco. La Sagrada Familia, todo el mundo era aplaudiendo. ¡Qué imagen tan hermosa! ¡Qué belleza! ¡Qué momento preciso! ¡Qué divino! ¡Qué espectáculo! Esto no es una coincidencia. Estas 3 hermosas gaviotas detrás. Todo el mundo lo vio, todo el planeta Tierra lo vio. Eso fue exactamente lo que pasó en ese momento. De hecho, aquí en esta imagen, en este video, pueden ver cómo la estaba vomitando para darle de comer a la pequeña gaviota. Estos momentos antes de que saliera el humo blanco, la gaviota estaba regurgitando, vomitando, para darle a su bebé, a su cría, y ahí mismo, ¡pum! Momento muy exacto, muy preciso en que esto está pasando, y el mundo mientras tanto diciendo: ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Déjame ver la siguiente antes. Miren, es increíble. Qué hermosa vista. La señal de una nueva creación. Eso es exactamente lo que está sucediendo. A sign of rebirth, una señal de renacimiento. Así todo el mundo estaba, pues imagínate qué belleza, qué imagen tan hermosa, qué espectáculo. Todas las cámaras estaban en ese momento muy atentas en ese lugar, y en realidad eso fue lo que pasó. Quiero volver a ver esto porque es que me encanta cómo el mundo lo ve, me encanta. Volvemos a ver este video. Increíble. Señal, es una señal de nueva creación, dice. Just to tell everybody, just moments before the white smoke came up from that chimney, there was a set of seagulls and a baby chick, and I said it must be a sign of rebirth. Muy bien, así lo leyó el mundo, una señal del renacimiento, una señal, una hermosa
y maravillosa señal. Mientras el mundo lo estaba leyendo así, yo obviamente estaba pegada de mis pantallas viendo qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, y en ese momento, cuando estas gaviotas llegan antes de que saliera el humo blanco, lo primero que yo dije fue: ay, 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 qué mala señal. Tan contrario a todo lo que el mundo ve. Obviamente, tan contrario a lo que el mundo ve, porque el mundo ve de acuerdo a sus sensaciones, a sus sentimientos. Son unos hermosos pajaritos, tan bellos. Esto es una señal del renacimiento, una señal de nuevos comienzos. ¡Qué belleza estos pajaritos! Todo el mundo lo ve así, pero nosotros tenemos que ver de acuerdo a la Escritura. Y que esto haya pasado en ese momento es una mala señal, no una buena señal. ¿Pero por qué, pastora? Si son unos pajaritos muy lindos. Sí, son unos pajaritos muy hermosos, son unos pajaritos muy bellos, pero es una mala señal. ¿Por qué es una mala señal, mis amigos? Contrario al pensamiento popular, común, de todos, de una buena señal, la Escritura nos ha mostrado unos animales puros y unos animales impuros en la ley de Moisés. Y estas divisiones de puros y impuros era para señalar algo, para mostrar algo, una verdad espiritual realmente. No es que Dios odie a los animales, no, Él los creó, sino que los dividió para mostrar verdades espirituales detrás de ellos. Y si nos vamos a Levítico, mis queridos amigos, Levítico 11:13 nos dice Dios y su palabra: y estas aves las tendrás en abominación. Se lo repito. Y estas aves las tendrás en abominación. ¿Qué significa abominación? Que no son aptas para el culto de Dios, que no pueden tocarse, que no pueden comerse. Hubo una división para señalar unas verdades espirituales en los animales, y nos dice el Levítico que hay unas aves que son, dice, tendrás estas aves por abominación. Vuelvo y repito, significa que no es apto para el culto de Dios. ¿Ok? Que no es apto para el culto de Dios. Si hubieran sido unas palomitas, sería diferente. Pero cuando fueron unas gaviotas, en el Levítico 11:16 dice: la gaviota es un animal no apto para el culto a Dios. Por lo tanto, cuando estas 3 gaviotas estaban en este momento exacto en que las cámaras del mundo estaban esperando qué iba a suceder, y estas 3 gaviotas y más encima una vomitando, es una mala señal de lo que iba a pasar cuando saliera este humo blanco, porque simplemente nos está diciendo esta señal: lo que está pasando aquí no es apto para el culto a Dios, porque es abominable, porque la gaviota es un símbolo de animal abominable. Por eso, en ese momento, mientras todo el mundo estaba diciendo eso, lo que yo estaba diciendo es: qué engañado está el mundo. Aquí no va a pasar nada bueno. El mundo ve como se le da la gana. Realmente el mundo ve de acuerdo a los sentimientos. El mundo no va a las Escrituras a ver qué nos señala las Escrituras. Pero nosotros sí vamos a las Escrituras para ver qué nos señalan las Escrituras. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, que fue bautizado por Juan el Bautista, lo que pasó fue que el Espíritu Santo, como una paloma, vino y se pasó sobre él? ¿Por qué? Porque la paloma es un animal puro, simbolizando que es
apto para el culto a Dios. Jesucristo es apto para el culto a Dios. Imagínate, es el Hijo de Dios, es Jesús, Dios hecho carne. Ahora bien, no es que el Espíritu Santo se transformó en una paloma, que muchos a veces dicen, ay, y vino así una palomita y se posó sobre él. No, a Jesús no se le posó ninguna paloma, ¿ok? Sino que la palabra de Dios nos está haciendo una comparación que el Espíritu Santo como una paloma, dando a entender su forma suave, sutil, ligera, que vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una comparación con un animal puro. Está haciendo una comparación espiritual simbolizando una verdad espiritual. Por eso, que aquí veamos una gaviota que es un animal impuro, significa no es apto para el culto a Dios, lo que aquí está sucediendo. Ustedes sí ven todo como se ve diferente. De hecho, los pájaros, no porque sean pajaritos, que son muy hermosos, que son muy bellos, que son muy tiernos, significan cosas buenas. Señalan de hecho cosas malas. De hecho, la mayoría de veces los pájaros en la Biblia señalan a Satanás. No puede ser si los pajaritos son hermosos. Sí, por eso les digo, hay que aprender a leer las escrituras, porque si no recuerdan ustedes la parábola más famosa que hay en las escrituras, en la parábola del sembrador, que es la de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos, diciéndonos que la palabra de Dios es como una semilla. Y en la parte de esa parábola nos dice, y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Y cuando le piden la explicación a Jesús de qué significa eso, Jesucristo nos dice que quien se come la palabra, quien arrebata, quien se roba la palabra es Satanás, simbolizando que los pájaros ahí están simbolizando a Satanás. Entonces, mira cómo el mundo ve las señales. Pero mira más bien tú qué dicen las escrituras para que tengas discernimiento espiritual de lo que sucede detrás. ¿Me hago entender? Todo el mundo dijo qué buena señal. No, qué mala señal. Qué mala señal. Debía haber dicho todo el mundo porque la escritura dice y porque esto y esto y esto y esto y esto. Pero no todo el mundo. Qué buena señal. Ay, Dios santo, por favor. De hecho, son los musulmanes que dicen que los pájaros son símbolos de buena señal y de buena fortuna, mientras que la Biblia nos muestra que son símbolo de Satanás. En el caso que les estoy explicando, ¿no? Jesucristo mismo nos lo dijo, los pájaros se comen la semilla y de hecho fue el mismo Jesucristo que nos dice que el que se come la semilla, el que la arrebata, el que se la roba es Satanás, simbolizando los pájaros son Satanás. Es un símbolo, ¿ok? Es un símbolo. De hecho son los musulmanes, como les digo, que dicen, ay, qué buen símbolo. Por eso cuando a Erdogan, el presidente de Turquía, se le posó un pajarraco en la cabeza, todos eran, ¡ay, qué símbolo tan hermoso, qué belleza! Esta es una buena señal. No, de hecho es una mala señal. No sé si recuerdo porque eso pasó hace muchos años, no sé si lo recuerdan ustedes, miren la imagen, cuando él y todo el mundo, ¡ay, qué buena señal! No, eso es una mala señal. Eso es una mala señal, no es una buena señal. ¿Ok? En fin. Esto era lo que yo les quería decir para que ustedes se dieran cuenta. Para aprender a ver, a discernir, tenemos que mirar a través de los ojos espirituales. ¿Quién es el que ha ganado ahora? Dame la siguiente imagen, por favor. El Papa Robert Francisco también se llama. ¿Por qué? Porque es una continuación
del Papa Francisco. Esta persona fue elegida personalmente por el Papa Francisco para ser puesto como cardenal y ya estamos muy enterados a través de lo largo de todas estas noticias cómo dentro de la Iglesia Católica ocurrió una implosión progresista, socialista, marxista, comunista, masónica, liberal para traer abajo la Iglesia Católica y para unir la espiritualidad a otras ramas financieras elitistas del mundo para crear un nuevo orden mundial y dentro de esto están utilizando la iglesia tanto católica como protestante, repito, tanto católica como protestante. Es que aquí no es, ay, la iglesia católica, sí, los protestantes están en la misma vaina, para que sepan, ¿ok? Entonces, este hombre fue el elegido por el cónclave, un cónclave que en realidad todo el mundo decía, esto va a ser larguísimo porque por primera vez hay tantos cardenales, porque son muchos los que hay, porque son muchos los que nombraron. Entonces todo el mundo decía, esto se va a demorar, esto no va a salir rapidísimo. No, salió rapidísimo porque esto ya todo está arreglado, querido amigo. De hecho, con Francisco salió con un voto menos, o sea, no con un voto menos, sino fueron varias veces que hicieron la votación y la de él simplemente fue una votación más que la que ocurrió con Francisco, porque a Francisco ya lo tenían seleccionado para reemplazar a Benedicto, al Papa Benedicto, que lo hicieron retirar de acuerdo a los documentos que ya hemos estudiado aquí, que han sido mostrados por el arzobispo Carlo Mario Vigano. Y a él, obviamente, esto no iba a ser larguísimo, como si los cardenales no estuvieran de acuerdo y no, hagamos la payasada, pero de un día para otro ya la cosita estaba lista porque ya todo estaba arreglado, porque ya todos esos cardenales habían sido en su mayoría nombrados por Francisco para seguir la continuidad de lo que iba a pasar. Entonces, simplemente para que tengan una idea, no sé si ustedes se vieron el discurso de Robert Francis, que tomó el nombre de Papa León XIV. Su discurso, uno diría, bueno, vamos a ver qué va a decir. En su discurso, cuando lo están viendo billones de personas, recuerden que ahora esta persona es la cabeza de 1.600 billones, 1.600 millones de personas. Estamos hablando, por favor, ustedes se imaginan la cantidad de gente. Es momento que uno diría, bueno, vamos a ver qué va a decir en su discurso. Y en su discurso ni siquiera una vez citó la escritura. Ni siquiera una sola vez citó la escritura. Ni para citarla tergiversada siquiera, no. Lo que hizo fue más bien una oración a Santa María, como por cosas, como por variar. Y obviamente uno ya sabe por dónde va esta gente, porque esta persona simplemente fue nombrada, y se los voy a decir de una vez para que sepan para qué, para hacerle la guerra a Trump. Para eso fue seleccionado, porque el globalismo necesita a los Estados Unidos y por eso se necesita toda la ayuda para ir contra Trump. Y por eso están utilizando la misma iglesia y por eso este papa salió de los Estados Unidos, porque simplemente ahí va a utilizar la espiritualidad para atacar al presidente Trump, que está buscando hacer América grande nuevamente, y para hacer América grande nuevamente tendría que sacar a todos esos ilegales, que son más de 20 millones, que están haciendo lo que están haciendo, robándose las finanzas de los Estados Unidos, muchos de ellos son criminales, y así no hayan sido criminales, es un crimen hacer algo ilegal, para que sepan. Y este hombre que apoya toda esa inmigración masiva ilegal fue sacado de los Estados Unidos, fue elegido de los Estados Unidos simplemente para poner presión de toda esta élite del nuevo gobierno mundial contra el presidente Trump, que es el que Dios nos puso para ayudar a la verdadera iglesia, de los que entendemos que dicen las escrituras.
Este hombre simplemente es un socialista, así de sencillo. Fue seleccionado por Francisco sencillamente, como les digo, para pelear a Trump. Es anti-Trump, es un guerrero socialista. Él no peleó ni a Obama, ni a Biden, ni a Hillary Clinton. No. Pelea es a Trump, para que lo sepan. Nos dice, de hecho, escogí el nombre, esto como por dato curioso que me pareció a mí. León XIV es el cuarto nombre más escogido por el papado para ser tomado por las personas que llegan. Yo no sé por qué llegan y se cambian el nombre, eso sí no lo sé. Ninguno se ha llamado Pedro. Se supone que ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que todos ellos entonces cuando suben al papado es porque ellos son los sucesores del apóstol Pedro. Cosa ridícula, cosa tonta, cosa sin sentido, ilógica, no escritural. ¿Por qué? Porque Pedro, el apóstol Pedro, no fue llamado para los gentiles. Dios llamó al apóstol Pedro a los judíos. El apóstol llamado para los gentiles es el apóstol Pablo. O sea, si hubieran hecho esto como con más astucia, digámoslo así, hubieran dicho, somos los sucesores del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en las escrituras es el apóstol llamado a los gentiles. Pedro es llamado a los judíos. ¿Me hago entender? Pero ellos simplemente dicen, somos los sucesores de Pedro. No, cariño, no son los sucesores de Pedro. Está mal hecho como lo han hecho, pero bueno, es algo muy interesante que aunque dicen que son los sucesores del apóstol Pedro, bueno, ninguno ha adoptado el nombre de Pedro, sino que han adoptado otros nombres. Por ejemplo, el mayor nombre que han adoptado es Juan. Hay 21 veces que 21 papas han adoptado el nombre de Juan. Gregorio lo han adoptado 16 veces. Benedicto, el papa que sustituyeron ahora, hace con Francisco, Benedicto lo han tomado 15 nombres, 15 veces. Y en orden, después de John, Gregorio, Benedicto, en ese orden sigue. En cuarto lugar, Leo. En quinto lugar, Clement. En sexto lugar, Inocencio. En séptimo lugar, Pío. En octavo lugar, Stephen. En noveno lugar, Orban. En décimo lugar, Alexander. ¿Ok? Y este papa simplemente ha escogido el cuarto nombre más común, que es León, el Papa León. Bueno, ¿por qué les digo que este hombre fue elegido para pelear a Trump? Simplemente porque su esposa a través de los años lo han dejado ver. Este es un socialista, tiene cara de muy buena gente y lo que quieran, pero es un completo socialista. Miren, los esposos a través de los años nos dicen, esto fue republicado por el Papa, para que sepan, por el nuevo Papa, por el Papa Leo, cuando diga a veces Leo o cuando diga Robert Francisco, es lo mismo, ¿ok? De hecho, imagínense, Francisco II, mejor dicho, otro Francisco. Publicó a principios del 25, dice, como Trump y Bukele utilizan la oficina Oval ilícitamente para deportar a residentes de Estados Unidos. Así como sucedió con el salvadoreño que deportaron. ¿No ven acaso su sufrimiento? ¿No está su conciencia perturbada? ¿Cómo se pueden quedar callados? Eso es lo que van a utilizar ahora. Van a utilizar todo este sentimentalismo barato, estúpido, ridículo, no basado en las escrituras, sino utilizando el poder de la Iglesia Católica, como ya nos lo ha dicho el arzobispo Carlos Mario Vigano, que todas estas posiciones de obispos en los Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, mayoría del mundo, han sido ocupadas por progresistas, marxistas, socialistas, masónicos
y de todo. ¿Para qué? Porque están buscando un nuevo gobierno mundial y necesitan la ayuda de la iglesia, porque sin la iglesia esto no lo pueden hacer, y esto ya lo hemos visto a través de lo largo de todos estos Blaze News. Este otro post que republicó el Papa de ahora, León XIV, dice: a mis colegas, su cobardía de actuar no pueden ser blanqueados por pensamientos y oraciones. Nada de esto sirve si no hacemos algo para pararlo. ¿Qué está haciendo? Se está yendo para que la espiritualidad no acepte la migración, no acepte la deportación de los inmigrantes ilegales. Está utilizando el pesar, las lagrimitas, estas vocecitas de que pesar, que sentimentalismo, para que la Iglesia Católica ejerza presión en los Estados Unidos junto con la Iglesia Protestante vacía, tibia, que no entiende la palabra de Dios, para que se vayan contra el presidente Trump, para que no pueda hacer las políticas que él está buscando hacer. Y que ahora un papa de los Estados Unidos esté ahora nombrado, simplemente te está apuntando, está buscando detener la agenda del presidente Trump. Por eso, dentro de la Suprema Corte, ustedes ven ahí a alguien, una católica. Dios santo, el presidente Trump no tuvo que haber nombrado a esa católica nunca en la vida, esa católica Amy, esa mujer tan linda, tan querida, que es antiaborto. Ella es católica, es antiaborto, pero debido a toda esta falsedad de no entender las escrituras y ponerle piedad a la ilegalidad, ha hecho que esta misma católica, la Suprema Corte, se vaya contra Trump y está impidiéndole que saquen a los ilegales de los Estados Unidos. Queridos amigos, esto es impresionante cómo están utilizando la iglesia para irse en contra de lo que es cierto, en contra de lo que es justo, queridos amigos. Este otro post dice: uno mi voz y oraciones a todos mis hermanos obispos que han trabajado arduamente para terminar el racismo en nuestros corazones y sociedad. Dios conforte a la familia de George Floyd en este tiempo de angustia. George Floyd es el símbolo de la antijusticia. George Floyd, este delincuente que apuñaló a una mujer embarazada, que robaba, que un prontuario de delitos. Este George Floyd, vuelvo y les digo, es el símbolo que tomó Black Lives Matter, porque en su arresto un policía que le puso la rodilla encima y después George Floyd murió en la cárcel, utilizaron que debido a que le puso este policía la rodilla encima es que George Floyd se murió. Mentiras, no fue por eso que se murió en la cárcel porque el tipo era drogadicto y simplemente tenía una sobredosis. Pero el run que corrió es utilizar a este hombre para imagen, para en esa época, en el primer periodo del presidente Trump, crear la anarquía que crearon porque incendiaron ciudades. Ustedes vieron cómo robaron, cómo hicieron lo que hicieron, una especie de primera línea. Los colombianos me entenderán esa expresión, de primera línea en los Estados Unidos, utilizando a este delincuente como figura para decir los policías son malos y ahora ataquemos este gobierno. Y este papa publicó: ¡qué racismo! Mire cómo utilizaron la iglesia católica, y no solo católica, vuelvo y repito, porque repito a la par los protestantes, para irse en contra del presidente Trump en el primer periodo. Y ahora este papa está nombrado para irse contra él en este segundo periodo. No piensen que esto es casualidad que hayan nombrado a un papa americano. ¿Ok? Siguiente post dice, decir, cuando Trump se refiere a bad hombres, ¿qué significa esto? Hombres malos. Esa frase lo que hace es alimentar el racismo y el nativismo. Llamamos a los obispos para que repelan esto que Trump está diciendo.
Eso es lo que quiere decir este post republicado por él. Que Trump no puede decir, hombres malos han entrado a esta nación ilegalmente a cometer crímenes, violaciones, robos, secuestros, a traer drogas, a crear movimientos pandilleros, a venir a chuparse los impuestos de este país, porque los venían y les daban aquí ayuda, posada, salud, fondos alimenticios. Entonces muchos me dirán a mí, que es muchos de los que critican a Palabra Pura, porque son unos ignorantes, que, ay, sí, pero no todos los inmigrantes ilegales son malos, hay unos que se van a trabajar. A mí no me importa si se van a trabajar o no se van a trabajar. Usted no puede hacer algo ilegal en nombre de algo bueno. No, los fines no justifican los medios. Las cosas se tienen que hacer legalmente, y si alguien hace algo ilegal, eso también es un crimen. Así no esté violando, así no esté matando, así no esté haciendo el resto. Con que haga algo ilegal, rompiendo las reglas de un país, eso es un crimen. Así no les gusta. Entonces no se justifiquen en cosas bonitas que hacen para llegar a un fin. No, señor, las cosas se hacen legalmente, en decencia, con orden. Así de sencillo. Entonces, el que Trump haya dicho hombres malos, este papa lo está criticando porque Trump está fomentando el racismo. Nativismo es como el nacionalismo. Pues claro, uno tiene que defender la nación en la que está. Es lo mismo que la casa que uno tiene. Si uno está en una casa, uno no le da la bienvenida a todo el mundo. La misma escritura dice eso. No le des la bienvenida a todos en tu casa. Lo mismo es para las naciones. Es que no es una ley para la casa y otra ley para las naciones. No, Dios es un Dios de orden. Este otro post también fue puesto por este papa. Dice: yo estoy del lado de los dreamers. Los dreamers son los soñadores, de todas personas que están trabajando para que el sistema de migración sea justo, moral. ¿Sí ven? Este papa, señoras y señores, fue puesto en el Vaticano para pelear a Trump. Y por eso lo escogieron precisamente de Estados Unidos. Esa es la única razón. El presidente Trump tiene 4 años y están utilizando la iglesia y las lágrimas de cocodrilo pendejas de gente que no entiende las escrituras para, a través del sentimentalismo, manejar las decisiones de la gente, incluso de los jueces de la Suprema Corte, de todos los jueces que hayan en los Estados Unidos, que sean católicos, y que ahora su papa les esté diciendo: ustedes tienen que apoyar la inmigración ilegal porque es el deber moral de la religión católica. Y ahora la gente que está en esas posiciones, así no sean supuestamente pagados con dinero, si son en su conciencia manejados por un desconocimiento de las escrituras, pensando que Dios les está hablando a través de este vicario de Cristo en lo que tienen que hacer, que es detener a Trump. Esto es impresionante, impresionante. Y repito, porque cada vez que diga la Iglesia Católica voy a nombrar a la Iglesia Protestante, que están metidos en la misma vaina. Imagínense. El mismo presidente Trump, esto fue antes, esto no fue después, pero les voy a decir, el presidente Trump publicó algo de cómo lo están frenando para hacer lo que él está haciendo. Miren lo que el presidente Trump puso. Nuestro país ha sido invadido por 21 millones de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales son asesinos y criminales del más alto orden. Y si no se nos permite expulsarlos debido a un sistema judicial radicalizado e incompetente,
Estados Unidos se convertirá rápida y violentamente en una nación del tercer mundo acosada por el crimen para nunca volver a ver la grandeza. Nuestros abogados deberían declarar este hecho cuando se presenten ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y todos los demás tribunales. Fui elegido de forma aplastante, gané los 7 estados pendientes, 312 votos del colegio electoral, gané 2.750 de 525 distritos y gané fácilmente el voto popular. Se me debe permitir hacer el trabajo para el que fui elegido, si no, ya no tendremos un país. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Por esto, señoras y señores, eligieron a un papa americano para que se vaya en contra de él. He dicho, y ese es mi humilde análisis a todos los que me lo pidieron. Ahora, señoras y señores, dame la siguiente imagen. Este cardenal, aparte de ser un socialista, apoyador de la inmigración ilegal, también consejero del Papa Francisco, encubrió abusos sexuales en París. 3 sobrevivientes ignoradas por la iglesia dicen que denunciaron al cardenal Robert Prevost, actual Papa 14, exobispo de Chiclayo, por encubrir los casos pese de que una sacerdote admitió los abusos. O sea, este señor, este papa, además de todo lo que le estamos diciendo, también encubre a los pedófilos. Perú, yo dije que París, Perú, gracias por ponerme la entera ahí, para caer en cuenta, en Perú. ¿Qué pasó ahí? A pesar de que reconoció los abusos ante Prevost, el agresor solo fue cambiado de sede. Aunque las denuncias no prescriben, requieren que la iglesia designe un abogado canónico, lo cual hasta ahora le ha sido negado a las 3 sobrevivientes. Ellas presentaron una defensa legal, sin embargo, esta fue retirada a través de un comunicado. Señoras y señores, esto es lo mismo, simplemente que vienen con caras diferentes, con sonrisitas diferentes, con disfraces diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Siguiente. Este es Steve Bannon. Él fue consejero en el primer periodo del presidente Trump. Él fue consejero del presidente de Estados Unidos 20 de enero al 18 de agosto del 2017. Dame la siguiente para decir quién es él. Productor de cine, director de cine, publicista, asesor político, estratega, político, guionista, banquero, politólogo, inversionista, personalidad de radio, asesor y emprendedor. Bueno, este señor es una eminencia. Este señor le hizo una entrevista al arzobispo Carlo Mario Vigano, y esta entrevista fue antes del papado, antes de que llegara el 8 de mayo, y quiero que leamos unos apartes. Vamos, por favor. El complot globalista contra la iglesia. Steve Bannon, entrevista al arzobispo Vigano. Vamos a la entrevista. Tal interferencia, esto dice Steve Bannon, tal interferencia en el gobierno de la Iglesia Católica llegó al, este es el arzobispo diciendo, la interferencia en el gobierno de la Iglesia Católica llegó al punto de teorizar la necesidad de reemplazar al entonces pontífice reinante Benedicto XVI por un emisario del Estado profundo que llevaría a cabo su plan subversivo. Y eso es exactamente lo que sucedió poco después. Benedicto XVI se vio obligado a dimitir. Jorge Mario Bergoglio fue elegido en el cónclave de 2013 y este jesuita argentino cumplió efectivamente las órdenes que había recibido. Igual que este Papa León XIV va a cumplir las órdenes que ha recibido, queridos amigos. También observo de paso que en el trasfondo de este perturbador panorama hay un elemento consistente. Todos los protagonistas del golpe pertenecían a la élite pedófila
de Obama, McCarthy, Hillary, John Podesta y de los Biden. Bueno, esto ya no lo ha dicho en muchas cartas, no lo ha dicho en muchas entrevistas. Esta también es una parte de esa entrevista que les estoy trayendo, porque donde trajera todo nos vamos 5 horas. Esto es una parte. Quiero que miren las preguntas que le hace Steve Bannon al arzobispo. Vamos a ellas. Steve Bannon pregunta: ¿quién cree usted que desempeñó un rol fundamental en ese golpe? ¿Cómo afectaría práctica y canónicamente a la Iglesia Católica la evidencia de interferencia extranjera en una elección papal? Responde el arzobispo: este golpe es parte de un golpe global más amplio, organizado por el lobby subversivo de la izquierda woke, que está en el frente ideológico, y por el Foro Económico Mundial, que está en el frente financiero. Su objetivo es la destrucción de toda forma de resistencia contra el establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Qué nos dice? El frente ideológico woke con el frente financiero, el Foro Económico Mundial, se han unido para tirar abajo al que se resista al nuevo orden mundial. Léase en este caso al presidente Trump, que es el que tenemos ahí. El presidente Trump fue puesto por Dios para detener este nuevo orden mundial, mis queridos amigos. Y esto se está uniendo para tumbar a Trump. Dice: el establecimiento de gobiernos totalmente controlados por una élite de tecnócratas y el establecimiento de una nueva religión de la humanidad que dé fundamentos doctrinales y morales a la distopia globalista en la mente de estos criminales devotos del anticristo, porque es el reino del anticristo del que estamos hablando. Aquí nos está diciendo claramente, está utilizando la ideología, las finanzas y la iglesia para crear entre estas tres un nuevo orden mundial. Y cuando digo iglesia, me refiero a católica y protestante, que son las supuestas que tienen que defender el cristianismo, que tienen que defender la palabra de Dios, que no le tiene que tener miedo al hombre, sino decir las cosas como son. Entonces, lo que hacen este Foro Económico Mundial, este lobby subversivo, es comprar estas iglesias, a estos pastores, a estos curas, para que cambien las escrituras, para que las tergiversen y que hagan sonar otro evangelio, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y le dan a la gente un sentido de espiritualidad. Entonces él está diciendo, esta gente, mis queridos amigos, trabajan para el anticristo, como se los diría yo, trabajan para el espíritu de anticristo. Simplemente están creando la antesala a ese hombre de perdición que va a salir cuando la verdadera iglesia, los que somos nacidos de nuevo, seremos arrebatados, queridos amigos. Aquí el arzobispo está diciendo, esta gente trabaja para el anticristo. Dice Bergoglio, miren esto porque se lo está diciendo no a cualquier bobo, no, se lo está diciendo, ya les dije, a un asesor del presidente Trump en el primer periodo. Por eso les mostré la foto de Steve Bannon. Se los mostré porque le está diciendo el arzobispo a este asesor del presidente Trump en el primer periodo, le está diciendo, Bergoglio iba a ser el primer papa de la nueva iglesia ecuménica y sinodal preparada desde el Vaticano II. O sea, esta gente después del COVID, que vieron que podían coger a todo el planeta y a todas las naciones bajo el temor para hacer lo que se les diera la gana a ellos, como lo hicieron y todos lo vimos, iban a utilizar, ellos pensaron, listo, ya está hecho el sistema, ya con el COVID tenemos a todo el mundo fregado, ya todos son nuestros esclavos, póngase mascarilla, párese, siéntese, si se para mascarilla, si se siente puede comer, ahora sí, no puede hacer esto, distanciamiento, no cantan, cierran iglesias, no esto. Ellos que dijeron, coronamos, ahora sí nuevo orden mundial, y como ya coronamos, pongamos al Papa, porque este Papa Francisco
trabaja exactamente para nosotros, para el espíritu del anticristo. Entonces el Papa ahora simplemente hay que reunir todas las religiones del mundo, musulmanes, budistas, protestantes, católicos, hinduistas, porque simplemente vamos a unir todos los dioses del mundo, porque el COVID se pasó en todo el mundo. Entonces era el momento preciso para que se formara el nuevo orden mundial, porque ya nos tenían a todos así. Pero el anticristo no puede salir mientras la iglesia verdadera esté aquí. Y por eso Dios no lo permitió, pero sí nos abrió los ojos a todo el mundo de lo que estaban haciendo. Por eso el que tiene los ojos cerraditos ahora es porque se le da la gana, no porque Dios haya sido misericordioso de que nos mostraran las evidencias de lo que estaban haciendo. Mis queridos amigos, ya tenían todito preparado para que fuera así, pero Dios no lo permitió. Y en esa época que lograron tumbar a Trump, porque ustedes saben que lo sacaron como un perro de la Casa Blanca. Ustedes saben lo que hicieron con las primeras líneas de los Estados Unidos. Ustedes saben cómo la iglesia se atrevió a cerrar cuando es un mandato del Señor no dejarnos de congregar. Y Estados Unidos tenía que haber luchado con la iglesia. Y la iglesia cerró. Y el presidente de los Estados Unidos diciéndole, no, cierren las iglesias. Y la iglesia, sí, cerramos. Atrevidos. Atrevidos, pueden predicar mucho desde los púlpitos, pueden decir la fe que tienen, pero en la hora de la prueba demostraron quién es quién. Y ahora estamos en el 2025 y parece que a la gente se le olvidó lo que pasó. Pues a los entendidos no se nos ha olvidado. Ya lo tenían todo listo. Y Dios, por su misericordia, nos permitió ver lo que podían hacer para despertarnos. Y hay de aquel que no se despertó, porque estamos en el último tiempo de la iglesia. Y dice aquí, vuelvo y repito, lo que dice el arzobispo. Bergoglio iba a ser el primer papa de la nueva iglesia ecuménica y sinodal preparada desde el Vaticano II, y es precisamente a causa de esta total heterogeneidad, incluso con respecto a sus predecesores inmediatos e incluso con respecto a los más progresistas de esto, que no se puede considerar a Bergoglio como un papa de la Iglesia Católica. Está claro que si se pudiera demostrar esta interferencia en el cónclave de 2013, ello implicaría la nulidad de la elección y la ilegitimidad del papado de Bergoglio. Esto sería en efecto un gran reinicio, porque anularía todos los actos de magisterio y gobierno de Bergoglio, desde sus encíclicas heréticas hasta su nombramiento de obispos y cardenales. ¿Qué está diciendo? Todo lo que ha hecho, esto es simplemente un usurpador que se metió y nos ha tirado todo abajo. Por lo tanto, todo lo que ha pasado aquí es ilegal. Siguiente, sigamos. Pregunta Esteban, ¿cuál ha sido el impacto de las exnaciones católicas? Increíble que estemos hablando de exnaciones católicas. Increíble, porque esto por siglos, estas naciones fueron católicas, por siglos Estados Unidos fue protestante, en Europa por siglos fueron protestantes, naciones, hasta por milenios, como para que ahora esté pasando lo que pasó. ¿Cuál ha sido el impacto de las naciones católicas como Irlanda de la invasión masiva de inmigrantes islámicos? ¿Es esta afluencia de inmigración incontrolada parte de un plan estratégico globalista para erradicar al cristianismo? ¿Esto es el resultado de una pérdida de la fe?
¿Ha tenido el Vaticano II un impacto en la descristianización de Europa? ¿Por qué Bergoglio apoyaría la destrucción de la cultura cristiana en Europa y en otros lugares con fronteras abiertas? Responde el arzobispo: hay una lucha histórica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los que reconocen a Cristo como rey y los que en cambio trabajan por el establecimiento del reino del anticristo. Esta lucha está llegando a su etapa final, pero ha sido preparada durante algún tiempo, especialmente desde que los enemigos de Cristo se organizaron en una anti-iglesia, es decir, la masonería. Para que sepan más sobre esto, se tendrían que ver mi enseñanza de la trilogía de la iglesia de Pérgamo para que entiendan la masonería ahí un poco. Es decir, la masonería, la cual es intrínsecamente anticatólica porque es anticristiana y es devota a Satanás. El propósito de la masonería y por lo tanto del nuevo orden mundial es la cancelación de Cristo a través de la cancelación de la sociedad cristiana, de la cultura cristiana, de la civilización cristiana y obviamente la religión católica y protestante. Yo siempre les pongo ahí protestante porque el arzobispo no quiere reconocer a la iglesia protestante como una iglesia, sino que él se queda orgulloso, solo la iglesia católica. Pero no se le olvide, arzobispo, que en una de sus cartas usted dijo: y ahora la iglesia católica tiene que ver a su héroe en un presidente protestante, ¿ok? Entonces no utilice a Trump como si él fuera solito protestante, no, hay mucha iglesia protestante que es entendida. Entonces deje de ser tan orgullosito hablando solo de la iglesia católica, mijo, y meta a los protestantes ahí a ver si se le baja un poquito también, que ustedes creen que, uy, la única iglesia. No, aquí hay muchas denominaciones. Satanás no acepta la derrota que le infligió nuestro Señor en el Gólgota y al ser incapaz de vencer a aquel que ya lo ha derrotado para siempre, lanza su venganza contra los hombres, tratando de arrastrar al infierno a tantos como sea posible. Para borrar la presencia de Cristo de la vida de cada uno de nosotros, Satanás debe actuar en múltiples frentes: el público, el privado, el de la familia, el de la educación, el de la cultura, el del entretenimiento, el de la ciencia, el de las finanzas. Mire aquí cómo le está nombrando las montañas de la sociedad. El arzobispo Mario Vigano le está hablando usted de las montañas de la sociedad y está diciendo: Satanás tiene que influenciar todas esas montañas de la sociedad. En consecuencia, desea que todas nuestras acciones que en una sociedad cristiana están orientadas hacia el bien, se corrompan, estas montañas de la sociedad, hasta el punto de hacer casi imposible que alguien haga buenas obras, siga el evangelio, obedezca los mandamientos y transmita los principios de nuestra fe y de nuestra moral. No se trata solo de hacernos aceptar como legítimo el hecho de que otros puedan hacer legítimamente el mal, por ejemplo, con el aborto, sino de hacer que cada uno de nosotros se sienta culpable porque persistimos en no querer hacer el mal, en no querer considerar un derecho humano hacer pedazos a un niño inocente en el seno de la madre o mutilar a un adolescente mediante la transición de género. Es la mentalidad de ¿quién soy yo para juzgar?, que Bergoglio tradujo en un principio moral desde el comienzo de su pontificado. Esto es muy interesante porque aquí el arzobispo le está diciendo: no se trata solo de tumbar el cristianismo de todas las montañas de la sociedad, sino de hacernos sentir culpables a los cristianos cuando defendemos lo que la palabra dice. Muy sencillo. O sea, no solo te tumban, sino que ahora tú eres culpable si tú no aceptas los nuevos mandamientos del principio del anticristo en todas las montañas de la sociedad. ¿Por qué? Porque si el niño se siente niña, ¿cómo te atreves a decirle que él es un niño? Tú eres malo por decir que este niño no puede ser niña, porque él se siente niña y tú, cristianito que sigues la palabra, eres nuestro enemigo. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Siguiente. Sin embargo, para lograr su objetivo de destrucción de todo principio religioso,
Satanás necesitaba tener de su lado a los líderes de la jerarquía católica y protestante, ¿ok? Para que la Iglesia de Roma, notoriamente antirrevolucionaria, antiliberal y antimasónica, se convirtiera en aliada y cómplice de aquellos que hasta ayer consideraba sus enemigos más temibles. Sin las condenas de la masonería, del liberalismo, del materialismo ateo y del modernismo hechas anteriormente por los papas, la Iglesia podría convertirse y se convertiría en el plan de la masonería, ya no en la guardiana de la verdad contra el error, sino en la misma propagadora del error contra la verdad, secuestrando la autoridad espiritual eclesiástica para hacerla obrar para la pérdida de las almas. El Concilio Vaticano II sirvió exactamente a este propósito: socavar los principios tradicionales e insinuar en la Iglesia Católica los principios revolucionarios contra los que la Iglesia siempre había luchado enérgicamente. El ecumenismo del Vaticano II sentó las bases. Ecumenismo aquí, ¿qué está diciendo? Que él buscó unirse a musulmanes, a hinduistas, a budistas. Eso ya lo hemos visto en noticieros pasados. El ecumenismo del Vaticano II sentó las bases doctrinales para el inmigracionismo, porque esta era la premisa necesaria para legitimar la invasión incontrolada de Europa por hordas de musulmanes sin provocar ninguna reacción por parte de los pueblos invadidos. Acá lo está dejando clarísimo. Se utilizó la Iglesia para que, a pesar de toda esa gente, así hablaban los curas y pastores, y así lograron, como dice él, ninguna reacción por parte de los pueblos invadidos, porque sus mismos curas y pastores los llevaron a aceptar esto en nombre del amor. Así, en nombre del amor. Imagínense. Nuestros dirigentes, tanto civiles como religiosos, nos han traicionado. Qué espectacular frase. Nuestros dirigentes, tantos civiles, los gobiernos, como los religiosos, las iglesias, nos han traicionado, ordenándonos que acojamos a quienes pronto representarán la mayoría de la población en edad militar y que, debido a leyes miserables, incluso se están alistando en nuestras fuerzas armadas. Nos enfrentamos a una sustitución étnica impuesta por la élite subversiva de la ONU y de la Unión Europea, una islamización forzada en la que algunos gobiernos llegan a encarcelar a sus propios ciudadanos porque se quejan de la degradación y de la criminalidad importada por los nuevos bárbaros, absolviendo sistemáticamente a cualquier inmigrante. Acuérdense, inmigrante ilegal, bueno, tú que te quejas, malo. Independientemente de la gravedad de sus crímenes, está claro que en este plan de destrucción social ha sido decisiva la complicidad de la Iglesia bergogliana y protestante, repito. Y Bergoglio tendrá que responder de ello ante Dios y ante el tribunal de la historia. Y no solo Bergoglio, todo pastor que haya apoyado esto. Pero esto no es todo. Los musulmanes que llegan a Europa creyendo que pueden someterla a la Sharia, la ley Sharia, que es la ley musulmana, ignoran que hay un tercer protagonista al que conocemos bien, que provoca intencionalmente un choque étnico y religioso entre el cristianismo y el islam, porque una guerra civil y religiosa en los países occidentales legitimaría nuevas restricciones de las libertades fundamentales y permitiría la prohibición de cualquier forma de culto externo en nombre del respeto mutuo. ¡Wow! Aquí nos está diciendo, toda esta inmigración ilegal va a llegar a un punto en que ya se van a ver los nacionales tan cohibidos por los que trajeron, que va a llegar un momento en que estas dos van a chocar
Y si estos dos, y cuando estos dos, no si estos, cuando estos dos choquen, el gobierno va a utilizar este choque para el gobierno mundial, prácticamente está diciendo. O sea, están esperando una especie de guerra civil dentro de las naciones, mis amigos. Siguiente. Steve Bannon le pregunta, en su larga carrera como diplomático del Vaticano, ¿alguna vez ha visto a un papa menospreciar públicamente a un líder político de la manera en que lo hizo Bergoglio cuando llamó a Trump anticristiano en medio de una campaña política? ¿Cree que esa declaración fue parte de una estrategia globalista para socavar la elección de Trump o simplemente la opinión personal de Bergoglio? Y responde el arzobispo. Bergoglio demostró su total alejamiento del papado romano, no solo en los aspectos doctrinales, morales y litúrgicos, sino también en los más banales, desde la forma de vestir hasta el lenguaje que utilizaba. En el Vaticano era conocido por sus berrinches furiosos y las expresiones injuriosas a las que recurría. Cada gesto de Bergoglio estaba diseñado para causar vergüenza y escándalo, para romper el protocolo y para crear un precedente para nuevas y más graves violaciones de las normas ceremoniales. Sus comentarios aparentemente espontáneos sirvieron para eliminar la formalidad y por lo tanto la autoridad de las declaraciones del Papa y atribuirlas a él mismo, de modo que no era el Papa quien hablaba, sino él. Al mismo tiempo, las enormidades y tonterías que le oímos pronunciar, no menos importante, los ataques al presidente Trump, que ni siquiera se molestó en disimular, siempre tenían la excusa de no ser una parte oficial de los documentos papales, para transmitir el mensaje sin tener que asumir toda la responsabilidad por ello. Semejante doble discurso era repugnante para cualquier católico verdadero, demostrando una vez más que Bergoglio consideraba su papado como una propiedad que se creía autorizado a usar contra el papado católico. Bergoglio nos fue impuesto como el papa de la élite, como el jefe de la antiiglesia globalista y como tal siempre exigió obediencia y sumisión. Fue el predicador del indiferentismo religioso, del relativismo moral, de las reivindicaciones pauperistas de la iglesia amazónica y del lobby LGTBQ. Cuando Bergoglio abría la boca, hablaba como ventríloco de Davos. Sus condenas no eran condenas católicas, al igual que su apoyo a dictadores, criminales, abortistas y pervertidos de todo tipo que no representaban una aprobación católica. Ser el blanco de las invectivas de Bergoglio es, por lo tanto, una fuente de orgullo y los católicos estadounidenses lo entendieron muy bien, votando por Trump a pesar de la propaganda de los jesuitas y de las autodenominadas ONG católicas. Aquí nos está diciendo el arzobispo que aunque el Papa utilizó el papado para atacar a Trump, llamándolo anticristiano a Trump, los católicos verdaderos aprendieron a ver qué es lo que estaban haciendo y por eso votaron a Trump. Yo aquí voy a decir algo. Porque muchos diríamos, a Trump lo eligieron los cristianos. Sí, en parte es cierto, Tanto protestantes como católicos votaron por Trump muchos, pero ellos no fueron los que lo eligieron. Impresionantemente, queridos amigos, porque mucha iglesia católica y mucha iglesia protestante prefirieron no votar o votar más bien por Kamala. Así de grave está la cosa. Entonces, no creamos que fueron los católicos y los protestantes los que pusieron a Trump. No, señor. ¿Sabe cuál fue el voto que puso a Trump? El voto de los que son podcasters famosos, que tienen una gran cantidad de millones de seguidores, que antes eran demócratas,
que apoyaban a Biden, que apoyaban a Obama, pero llegó un momento en que dijeron que es toda esta locura que están haciendo. O sea, digamos, era gente lógica, como este podcaster que es muy famoso, él se llama, bueno, uno que es calvo, ese es el mayor podcast de todo el mundo. Ese señor tiene millones y millones de seguidores y ese tipo era un demócrata completamente. Y resulta que Trump empezó a ir a todos esos famosos podcasts, empezó a ir a esa gente que antes era demócrata, porque Trump se mueve en todas las montañas de la sociedad y les daba entrevistas. Y en las entrevistas esta gente como que cambiaba su opinión de él y decían, es que lo que usted está diciendo es como lógico. Yo creo que los demócratas en realidad se están yendo a una cosa ilógica, estúpida, no tiene sentido. ¿Sabe quién puso a Trump? La gente que utilizó la lógica, que era demócrata y que después dijo, esto no tiene sentido, esto no tiene como lógica, esto no es como natural, esto no tiene pies ni cabeza. Usted al menos tiene más razón de lo que está diciendo. No fue la iglesia. No fue la iglesia. Fue esa gente. Fue esa gente que en masa se voltearon o decidieron decir, yo voy a ir y voy a votar por este señor. Porque la iglesia por dentro, muchos todavía dicen, la política, la religión no se mezcla. Esos podcasters nunca van a ir a ese tipo de iglesias, por ejemplo. Esos tienen más razón que muchos. Entonces, él aquí, aunque nos está diciendo que los católicos votaron por Trump a pesar de lo que el Papa les dijo, que él era anticristiano, no fueron muchos. De una vez se los digo, no fueron muchos. Siguiente. Steve Bannon, en su opinión, ¿cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos hoy en día? La amenaza más grave que se cierra sobre Estados Unidos de América es el peligro de no aprender lo que ha sucedido hasta ahora. Que los ciudadanos no se den cuenta del peligro de que han escapado eligiendo a Donald Trump en lugar de a Kamala Harris y que el gobierno se esté dejando intimidar por los lobbies internacionales y suavizando las reformas que son imprescindibles, empezando por frenar el exceso poder de corporaciones multinacionales, especialmente con respecto a los ciudadanos. No basta con luchar contra las manifestaciones más extremas de la ideología woke. Necesitamos reconstruir, empezando por los cimientos de la familia, los cimientos de la moral, de la religión y de la cultura. Necesitamos reiniciar un modelo social a escala humana de acuerdo con el plan de Dios y con la ley del evangelio. Y debemos enseñar a nuestros hijos a luchar y morir por los derechos de Dios en lugar de los supuestos derechos del hombre. Debemos aprender que es una locura que el hombre pretenda convertirse en Dios cuando Dios ya se ha hecho hombre y se ha ofrecido a sí mismo por nosotros. Solo una nación que se reconoce a sí misma bajo Dios puede tener la esperanza de prosperar, porque todo lo que necesita proviene de Dios y el Señor siempre bendice a los que le temen y le sirven. Amén. De acuerdo con usted. Siguiente. Bueno, yo sé, esto es muy importante, por eso solo estoy hablando del papado. Esta fue una entrevista, ya les acabé de demostrar, hecha por Steve Bannon. Ahora les quiero mostrar otra entrevista hecha el día antes que León XIV, que el nuevo Papa León XIV haya sido proclamado nuevo Papa de la Iglesia Católica. Esto es muy bueno, esto que va a decir también era muy largo, pero yo les he traído solo unos apartes de toda esta entrevista. Yo para sacar esto, mejor dicho, tengo que pasar horas para poderles traer a ustedes estos resúmenes. Entonces ustedes por favor no me digan, ay, que esto tan largo. No, mijo, si usted quiere aprender, quédese conmigo. Vamos a ver esta entrevista tan importante. Matteo De Minicelli, este es el que le hace la pregunta a él. Esto es otra entrevista, ¿ok? La iglesia de Bergoglio impulsó la vacuna como un acto de amor, pero un acto de amor forzado es violencia. Fue la primera en adoptar el pase verde, despidiendo a los guardias suizos no vacunados, incitando así a la discriminación. Está escrito
ama a tu prójimo como a ti mismo, sin importar cuántas dosis hayan recibido. O recuerdo mal, en 2020 la iglesia de Bergoglio suspendió todas las misas, justo cuando la gente más necesitaba consuelo espiritual. Eliminó el agua bendita y abrió las puertas de las iglesias a la policía. La mayoría de los sacerdotes no impartieron bendiciones ni la extrema unción a los pacientes de COVID-19 e incluso suspendieron los funerales. Pero no está escrito estuve enfermo y me visitaste. Me gusta mucho esto porque te está mostrando la situación de la iglesia en el momento del COVID, que fue una señal de Dios para que todos despertáramos, y lo que hicieron fue utilizar la iglesia para decir: vacúnate. Vacúnate porque este es un acto de amor. Y la gente no se quería vacunar. La gente decía no, pero llega el cura y llega el pastor y le dice: es un acto de amor, y si tú no lo haces, entonces tú eres malo porque tú no amas. O sea, utilizaron el amor como forma de discriminación entre familias, entre iglesias. Utilizaron el amor para mover desde la parte espiritual los sentimientos de la gente para que aceptaran algo que no querían hacer. Y por eso me gusta como lo dijo ahí: el amor forzado es violencia. Y por eso les traigo, tanto católico como protestante hicieron esta desgracia. Como un pastor no pudo ver lo que estaban haciendo y le dijo a la iglesia: vacúnese. ¿Cómo se les ocurre, ciegos, haber hecho esa vaina? ¿Cómo se les ocurre? Miren esta entrevista que es tan poderosa. Mira la respuesta de él. Carlo Mario Vigano responde: la acción de Bergoglio en la iglesia fue el corolario indispensable del golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado de este nuevo orden mundial necesitaba a la iglesia, y la iglesia fue exactamente la que traía como la puntilla que se necesitaba, mejor dicho. Fue la herramienta necesaria para hacer lo que estaban haciendo. La acción de Bergoglio en la iglesia fue el corolario indispensable del golpe de estado sanitario de la OMS, financiado por Bill Gates y las farmacéuticas. Su propósito era la inoculación masiva con un suero elaborado con tecnología ARNM que induciría modificaciones genéticas, destruiría el sistema inmunitario, causaría patologías graves como tumores y esterilidad, y en muchos casos sería mortal. Hoy en día, la peligrosidad de los sueros presentados como vacunas milagrosas queda confirmada por la admisión de quienes las distribuyeron e impusieron. Su ilegalidad moral se debió también a que se utilizó tejido fetal, no solo para producir el antígeno, la vacuna, sino para replicarlo. La autorización para su uso por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que en su momento impugné con amplia documentación, constituye una prueba de la complicidad de la iglesia bergogliana y protestante, no se les olvide, en el plan de despoblación perseguido por la Agenda 2030. Esto me gusta mucho porque él empieza aquí nombrando a Bill Gates, y ustedes saben por documentos, por reuniones, por videos que ustedes pueden encontrar muy fácilmente, como ellos dicen que hay demasiada gente en la Tierra y que la población se tendría que reducir más o menos a unos 500 millones de personas, que eso es lo único que se debería permitir vivir en la Tierra. Y por lo tanto, cuando sale esta vacuna utilizando tejido abortivo, que debería ser hasta inmoral, que es inmoral, la iglesia que utiliza que esta es una vacuna que nos están ayudando a poner esta gente que quiere reducir la población mundial y no entiende que estaban haciendo es un plan para reducción mundial. Y los pastores y los curas: vacúnate porque es un acto de amor. Uy, no voy a ir a este tema porque este tema yo lo he machacado por años. Siguiente. Dice:
pero sí para dramatizar la pandemia. Las autoridades sanitarias llegaron al extremo de imponer mascarillas y el distanciamiento social, completamente inútil, asesinando a ancianos y personas frágiles con fármacos letales como propofol o ribotril y ventilación forzada. Mira, yo por mí me paraba acá para decir cosas, pero no voy a decirlas porque ya las he dicho a lo largo de los años. Y ventilación forzada. No sorprende que esta obediencia supersticiosa a la anticiencia se haya propagado, usurpando la autoridad papal para engañar a los fieles e inducirlos a dañarse a sí mismos y a sus seres queridos. Sin la farsa de las iglesias cerradas, la comunión administrativa con guantes, botellas desinfectantes de manos en lugar de agua bendita, funerales prohibidos, confesiones suspendidas y las llamadas misas en línea, la narrativa psicopandémica habría tenido muy poco éxito. Tiene toda la razón. Sin la complicidad de la iglesia, el COVID, esa narrativa de esa pandemia no hubiera tenido éxito. Él lo está diciendo de frente, querido amigo. Sin complicidad de la iglesia, esa pandemia no la hubieran podido hacer. Pero como la iglesia era cómplice, por eso hicieron lo que hicieron. Y muy pocas iglesias, incluida Palabra Pura, obviamente se fue con toda contra eso. Ojalá todas hubieran hecho lo que uno hizo, pero no lo hicieron. Fueron cómplices de lo que sucedió en el mundo, cómplices. Y él se los está diciendo. Aquí le repito, dice: sin complicidad de esto, la narrativa psicopandémica habría tenido muy poco éxito. Pero los anuncios bergoglianos de Pfizer no eran desinteresados detrás del aparente celo sanitario del jesuita argentino, del jesuita argentino. Se esconden patrocinios millonarios. Imagínese el Papa promocionando la vacuna. ¿Usted se imagina? El Papa, los pastores promocionando la vacuna. ¿Usted puede creer esta vaina? Y aquí dice, habían patrocinios millonarios para hacer eso. O sea, por billete, amigos. Unos por miedo, unos pastores ignorantes. Ay, qué miedo. Por miedo lo hicieron, por propaganda, porque se dejaron lavar el cerebro de los medios de comunicación. Unos sí por miedo, pero otros fue por plata. Y eso se lo hemos explicado a lo largo de todos estos Blaze News, nada más con ese libro Pastores a la Venta que el pastor Rafael una vez les contó. Entonces dice aquí, lo que convierte todo esto en un enorme conflicto de intereses. Esto hace a Bergoglio culpable de un delito gravísimo, y no solo Bergoglio, los pastores, no se les olvide, por el que tarde o temprano llegará también un juicio del tribunal de la historia, el mismo juicio que espera a los colaboradores de la dictadura sanitaria en todas las naciones occidentales. O sea, él está diciendo, tanto la iglesia como el gobierno que apoyó esta dictadura sanitaria tendrán un juicio. Y es cierto. Mateo de Micheli le pregunta, Benedicto XVI afirmó que el primer derecho de un ser humano es poder vivir con dignidad en su tierra natal. Vea esta belleza. Este es el Papa Benedicto, el que hicieron renunciar para poner a Francisco. ¿Qué decía ese Papa? El primer derecho de un ser humano es poder vivir con dignidad en su tierra natal. Sí, señor, es cierto, y es un derecho dado por Dios, no un derecho dado por el hombre, o sea que ningún hombre lo puede quitar. Y este Papa, el que hicieron renunciar, él dijo, el derecho es que pueda vivir con dignidad en su tierra natal. Y que el derecho a la inmigración viene después. O sea, para usted poder inmigrar, tiene que hacer unos protocolos
y si esos protocolos lo pasa, podría hacerlo. Ahora, Bergoglio revirtió este concepto, o sea, el Papa Francisco, convirtiendo la acogida indiscriminada en una especie de dogma. De la misma manera, dogmatizó la ideología verde y progresista. Se convirtió en un papa globalista que bendice el Foro Económico Mundial, donde se encuentra todo esto en el Evangelio, en la palabra de Dios. Carlos Mario Vigano responde: el reemplazo étnico mediante la invasión incontrolada de inmigrantes fue teorizado por primera vez por el plan de Kalergi, que toma su nombre del conde Richard Nicolaus de Catergi, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. El ecumenismo conciliar pretendía sentar las bases doctrinales de esta operación de ingeniería social y así sucedió. Por eso Macron presionó al colegio cardenalicio para impedir la elección del cardenal Sara. ¿Recuerdan el papa de color negro? ¿Lo recuerdan que todos queríamos que él quedara? Y dice, Macron presionó al colegio cardenalicio para impedir la elección del cardenal Sara, conocido por su oposición a las políticas migratorias globalistas. Por eso Bergoglio profanó la Plaza de San Pedro con un horrible monumento en honor a la invasión islámica por mar. Todos esos exponentes de la misma organización subversiva. Esto me parece interesante, que el Papa Benedicto dijo, usted tiene derecho a vivir en su nación dignamente. Pero ¿qué es lo que hizo el Papa Bergoglio? Sacó de la nada una frase que se popularizó, que tiene Petro en la boca, que tienen todos estos comunistas en la boca, es derecho a la inmigración. Todos somos ciudadanos del mundo. Todos tenemos derecho a inmigrar. No existe derecho a la inmigración. Existe el derecho a vivir en su nación dignamente. Y gobierno que se vaya contra eso tiene que ser quitado porque es un derecho dado por Dios, no por el hombre. Y claro, el cardenal Sara, este cardenal está en contra de esta inmigración. Y por eso Macron dijo, ojo, ese no puede quedar de papa. ¿Usted se imagina el gobierno diciéndole a la Iglesia Católica cómo tiene que manejarse? Así igualito como se lo dice a los protestantes, y los protestantes cayendo como moscas. Y Macron nos está diciendo aquí, el arzobispo, de una vez lo nombra, el presidente de Francia dijo que no podía quedar el cardenal Sara. Siguiente. Quien modifica, cambia, añade, elimina, relee, reinterpreta, silencia, certezas e insinúa dudas, no habla como papa ni como vicario de Cristo. Aquí está diciendo el arzobispo, sino que actúa a título personal y por lo tanto su autoridad no es la de Cristo. El propio Bergoglio lo admitió con su frase, ¿quién soy yo para juzgar? Usted está como Pilatos, ay, ¿yo quién soy? ¿Quién es? El representante de la Iglesia Católica y usted debería saber perfectamente qué juzgar como bueno o malo. Pero se dice, ¿quién soy yo para juzgar? Porque estaba tumbando toda la doctrina sana que tuvieran, ¿cierto? Entonces, aquí esta entrevista es el día antes de la elección del nuevo Papa, del que quedó como León XIV. Y por eso me gusta como dice, el que modifica, cambia, añade, elimina, relee, reinterpreta, silencia, certezas e insinúa dudas, no habla como papa, ni como vicario de Cristo, o sea, representante de Cristo. Siguiente. Con Bergoglio fuimos mucho más allá, no se escatimó en nada de lo que constituye ni siquiera las apariencias externas del papado romano, de modo que toda explicación externa, a ver, ¿qué dice acá? Para no leer todo esto, va a hablar de Bergoglio, en la parte final dice que se arrojó en 4 patas
frente a gobernadores y prisioneros africanos, impidió, molestó que los fieles besaran. Bueno, aquí va a hablar cosas de que hizo el Papa, cómo apoyó los globalistas, cómo apoyó toda esta inmigración ilegal. Siguiente, cómo lo hacía delante de todas las cámaras, nos dice aquí. Dice que Bergoglio tenía su propia idea de papado, también habla de la iglesia sinodal, que ya la explicamos en el Blaze News pasado, pero esta parte la voy a leer, esta parte final dice: Bergoglio estaba convencido de que el papado era algo que podía utilizar a su antojo para destruir la iglesia católica. Como papa de la iglesia sinodal, se sentía autorizado para predicar el evangelio globalista, la ideología progresista, la homosexualidad arcoíris, el fraude climático y pandémico, el siguiente, inmigracionismo desenfrenado, la moral situacional, etcétera, considerándose un monarca absoluto, es decir, libre de cualquier vínculo con la autoridad de Cristo. Bergoglio llevó a cabo la tarea que le asignaron sus amos: dar cuerpo a una iglesia de la humanidad deseada por la masonería, totalmente desacralizada y horizontal, globalista, ecuménica, sincrética, verde, de género fluido y abierta a la comunidad LGTBI. Usurpó la autoridad y el poder del papado romano, sometiéndolo a los poderosos del nuevo orden mundial. En ese sentido, ha sido en todos los aspectos el vicario del anticristo. ¡Guau! Mis amigos, ahí se lo está diciendo este hombre. El Papa Francisco sirvió como vicario del anticristo y nos da la antesala que todo el que reinterpreta, voltea todo esto, dice, está trabajando es para esto, para el anticristo, para el espíritu del anticristo, protestantes y católicos. De una vez le digo, le hacen la pregunta: ¿qué iglesia, mira esta tan interesante, qué iglesia nos espera en el futuro? Bergoglio ha nombrado a la mayoría de los cardenales electores, mientras que los cardenales tradicionalistas dispuestos a dar la batalla se cuentan con los dedos de una mano. Tienen el cardenal carmalegno Kevin Forelli y el sustituto de la Secretaría de Estado Edgar Peña Parra suficiente poder para influir en el cónclave. ¿Deberíamos confiar en el Espíritu Santo? Miren la respuesta tan interesante que va a dar esta pregunta tan interesante. Para no leérselas todas, quiero hacerles una especie de resumen a lo que él va a decir aquí. Dice que este cónclave, donde fueron elegidos todos estos cardenales por este usurpador papa, todo esto está mal, es lo que él va a decir. Todo está mal, porque los conservadores que hay, incluido el cardenal Sara, ni siquiera deberían estar ahí, porque su presencia simplemente está legitimando lo que está pasando. O sea, por eso lo llama. ¿Usted ve alguno que esté peleando esto? No, si acaso son conservadores, pero aquí no lo están peleando. Por eso este arzobispo está llamando a todo este cónclave, que es un desastre y que nunca debió haber pasado, ni ser legitimado por los 8 conservadores que haya. Eso es lo que va a decir prácticamente en su respuesta. Y de hecho, a la pregunta que le hacen, ¿debemos confiar en el Espíritu Santo?, él dice algo muy interesante que quiero que vean. Dame la siguiente. Él dice ahí, el Señor, mire lo que dice acá que me pareció muy interesante. Al final dice, el Señor no viola nuestro libre albedrío y el Espíritu Santo no puede inspirar a quienes se le resisten. Esto no significa que no debamos orar por estas almas pidiendo que se conviertan, se arrepientan y hagan penitencia. No, ahí es cuando yo les digo, yo no estoy de acuerdo con él. ¿Cuál orar por estas almas que se conviertan y se arrepientan? No, por estas, como dice el apóstol Pedro, su destrucción no se tarda. Así de sencillo.
Yo oro por las almas de los pecadores que están perdidos. Yo oro por esa gente. Yo oro porque vengan a nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien que se presenta como pastor, cura, cardenal, cualquier persona que diga que representa a Cristo y es un lobo, yo no oro por esos lobos. No, les recuerdo lo que Pedro le dijo, que su destrucción no se tarde. Así de sencillo. ¿Cómo así que oran y que orar por estas almas? No, oremos por las pobres almas de la gente que está en manos de estos lobos. Por esos lobos no se ora. Por esos lobos, Señor, te pedimos justicia sobre ellos. Miren esta siguiente, la pregunta me gustó mucho. Siempre he sostenido que el proyecto europeo de la Unión Europea es un plan satánico. ¿He cometido algún pecado creyendo eso? Le está preguntando al arzobispo esta persona. Y el arzobispo le responde: ¿cometerías un pecado si no consideraras satánico el proyecto sinárquico de la Unión Europea y de la élite globalista? No olvidemos que la ideología que subyace al nuevo orden mundial es esencialmente luciferiana y anticristiana, o como dijo eufemísticamente Ursula von der Leyen, de inspiración talmúdica, que tiene que ver con la masonería. Siguiente. Pregunta: ¿qué debemos hacer los católicos a quienes Dios ha concedido la gracia de comprender el engaño del diablo? ¿Permanecer en la Iglesia Católica? ¿Seguir asistiendo a misa y recibiendo los sacramentos? ¿O deberíamos distanciarnos para seguir a sacerdotes fieles a la palabra de Dios? Porque hay de todo, incluso aquellos que reúnen a fieles a proclamar estar en el contacto directo con la Santísima Madre. El diablo siempre acecha. Los fieles están desorientados y corren el riesgo de dispersarse. Tú que eres un buen pastor, ¿cómo guiarías al rebaño? Una pregunta muy interesante católica que le hacen: ¿qué debemos hacer ya que esto está hecho un desastre? Y se las voy a leer porque les quiero leer su respuesta. También está interesante porque él, miren lo que va a responder. Dice: no debemos cometer el error de creer que un católico, para seguir siéndolo, debe distanciarse de la iglesia. Son los subversivos que la ocupan quienes deben ser expulsados y no los fieles, quienes en cambio tienen todo el derecho a permanecer allí. El pasto y el redil no se pueden cambiar. Los mercenarios y los falsos pastores deben ser cambiados. Los fieles, como ovejas que reconozcan la voz de su pastor, deben más bien ejercer este discernimiento indispensable en tiempos de crisis, reconocer a los buenos sacerdotes y apoyarlos, tanto materialmente como con la oración, porque tarde o temprano el dueño de la mies volverá y esta situación absurda terminará. Lo cierto es que debemos empezar a no brindar ninguna ayuda a quienes en la iglesia apoyen los errores de la secta que la ocupa. Ni ofrendas, ni donaciones, mejor dicho, quítenle completamente las finanzas a toda esta gente que está apoyando esto. Me pareció muy interesante, dame el otro, me pareció muy interesante este punto de vista del arzobispo, porque es muy cierto. Dentro de la iglesia protestante han ocurrido unas barbaridades tenaces, pero lo que la iglesia, los miembros de la iglesia no deben hacer es renunciar a la iglesia. Lo que tienen que hacer es irse para otra, irse para buscar donde hay un pastor honesto, correcto, que esté por la palabra, no por sus intereses económicos, no por su ganancia deshonesta, ni que no esté por no decir las escrituras tal cual son. Entonces, la gente que abandona la iglesia, eso sí que no tienen ni idea de nada. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida por Dios. Y por lo tanto, como fue establecida por Dios, uno lo que hace es buscar otra. Pero nunca decir: no, todo está podrido, yo no pertenezco a nada. No, es que a usted no se le da la gana congregarse y por eso no deja de buscar.
pero siempre habrá. Y bendito sea el Señor por lo que hay hoy en línea, porque si no fuera por las iglesias que también hay en línea, que pueden alcanzar a gente como Palabra Pura en sitios lejanos, que no hay iglesias, que no hay nada, o que todo está corrupto, la gente siempre puede unirse a alguien, porque Dios siempre va a tener una salida y una solución para la gente. Siempre. Pero lo que no hay que hacer es hacerse uno el tonto y decir: este es un corrupto, esto no es doctrina, este está apoyando todo lo que está mal, apoyó la pandemia, y yo quedarme aquí y seguir apoyando financieramente sabiendo que estoy apoyando y ayudando a la destrucción. No, lo que tiene que hacer uno es salir para otro lado. Así de sencillo. Y se los digo yo, que a mí me ha pasado de todo en las iglesias, pero nunca he dejado de buscar, porque nunca ha sido una excusa. Este es un corrupto, este es un ladrón, este es un abusador, este violó niños, este hizo aquel, entonces me salgo de la iglesia. No, siempre he buscado, y eso tendría que hacer cualquier cristiano. Así de sencillo. Por eso cuando a él le preguntan: ¿dejamos la iglesia? ¿Qué hacemos? Es lo que él dice: no dejen la iglesia, simplemente dejen de apoyar a todos esos, no los ayuden y busquen otro lugar. Claro, él lo deja dentro de la iglesia católica, porque para ellos la iglesia católica es la única. No, señor, hay muchas iglesias, no solamente la católica, querido arzobispo, no solamente la católica. Por eso vemos en Apocalipsis la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia. Muchas denominaciones, y muchas. Es una misma palabra, pero el Señor juzgará a cada uno de acuerdo a si siguió o no siguió esto. Entonces usted no se pinte como: ay no, católico, entonces solo católico. No, por eso es que de las católicas muchos se van para las protestantes, por lo que están viendo, y lo pueden hacer con toda seguridad. Así de sencillo. Bueno, yo quería terminar esta sección católica. Sé que esto ha sido muy largo, pero con todo esto ustedes aprenden, queridos amigos. Con todo esto aprenden. Mi función es enseñar, la suya es aprender. Yo les tiro pasto, ustedes verán cuánto comen. Pero entre más entendidos estén ustedes, más diestros y maduros se pueden volver. Y esa es la idea, que Iglesia Palabra Pura sea una iglesia entendida de los últimos tiempos, con discernimiento claro entre el bien y el mal, que sepan ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que estamos buscando, y por eso traemos estos noticieros, todo lo que está pasando actualmente. Dice, aquí esto ahí va a nombrar a un católico, pero bueno, terminó Carlo Mario Vigano, arzobispo de Nuncio Apostólico de los Estados Unidos. Muy interesante todo eso que está pasando en la Iglesia Católica, y como se los dije desde el principio, esto no solamente es la Iglesia Católica. Dame la siguiente imagen, por favor. Esto no solamente, vuelvo y les digo, esto no solamente es la Iglesia Católica. Aquí está metida la Iglesia Protestante también. Por eso, mucho cuidado a quién oyen, a qué siguen y a qué iglesia ustedes pertenecen. Tienen que utilizar discernimiento, obviamente. Este hombre se llama David Barton, fue maestro nuestro en la escuela de Andrew Wommack, por eso se los pongo ahí junto a Andrew Wommack. Este hombre es una eminencia. Este hombre tiene un entendimiento de historia, de la historia de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos. Es el mayor coleccionista privado de documentos oficiales de los Estados Unidos. Este hombre tiene una preparación impresionante. En este momento es consejero del grupo de fe del presidente Trump, y este hombre, que fue maestro nuestro también, es el que yo les digo, el presidente Trump debió haber puesto a este hombre en la Corte Suprema de Justicia, lo debió haber postulado, y no al católico, a los católicos que puso, porque estos católicos, mis amigos, tienen un concepto muy equivocado, así de sencillo.
Y miren lo que está pasando con el Papa que pusieron para influenciar esos conceptos de estos jueces. Este hombre sí tiene un concepto real, escritural y de la Constitución de los Estados Unidos. Y obviamente lo que está haciendo el presidente Trump en contra de la inmigración ilegal es legal y es bíblico. Este hombre le hubiera servido a él impresionante en la Suprema Corte, y espero que tenga otra oportunidad de postular a otro, porque, mejor dicho, este hombre tiene que llegar a la Suprema Corte. Qué impresionante David Barton. Él, maestro nuestro, déjame ver el siguiente. Este hombre le está haciendo una entrevista. Este hombre es muy importante dentro de la cristiandad. Él se llama George Barna, fundador del Barna Group, una empresa de investigación de mercado especializada en el estudio de las creencias religiosas y el comportamiento de los estadounidenses y la intersección de la fe y la cultura. De 2013 a 2018 fue director ejecutivo del American Culture and Faith Institute, la división de investigación de unidad de propósito. En 2019 se convirtió en profesor de la Universidad Cristiana de Arizona en Phoenix, Arizona, donde también puso en marcha el Centro de Investigación Cultural de la Iglesia Cristiana de Arizona. Bueno, este señor es una eminencia, y este señor, la compañía de él hace unas encuestas muy impresionantes a pastores. Llama a miles y miles de pastores, y a través de esas encuestas usted se da cuenta de la situación de la iglesia de los Estados Unidos. Yo imagino que ustedes recuerdan, el domingo el pastor Rafael sacó una encuesta donde nos decía más del 40% de los que se dicen cristianos, y yo hago así con comillitas, porque usted no puede ser cristiano y negar la Biblia. De estos que se dicen cristianos, dicen: yo no creo que el diablo exista, pero yo soy cristiano. No, papito, usted no es nada. Usted es ateo. Porque para ser cristiano usted tiene que seguir las escrituras. Así de sencillo. Y si usted niega las escrituras, usted no es cristiano. Tiene nombre de cristiano, pero no lo es. Y este hombre hace unas encuestas, la compañía de él, unas encuestas para medir la temperatura de la iglesia. Por eso yo les digo, esto no es solo problema de la iglesia católica, esto es problema de la iglesia protestante también, y gravísimo. Y David Barton, este hombre, esta eminencia, nos los va a resumir aquí perfectamente en una entrevista que él los datos se los va a arrojar a David Barton. Gracias a Dios, al menos David Barton es parte de los consejeros del presidente Trump ahora. Pero David Barton nos va a decir la situación de la iglesia de acuerdo a estas encuestas. Pongan mucha atención a lo que van a leer. Miren la situación de la iglesia protestante. So what we have 384,000 pastors, senior pastors, churches in America. And George Barna, who's probably the most famous pollster in America, strong Christian biblical guy, but he's a noted pollster. George Barna calls 500 pastors a day, and he asks them 7 basic questions. And those questions would be orthodox to Christianity for the last 2,000 years. Did Jesus live a sinless life? Can you earn your way to heaven, or do you have to get through Jesus? Does the Bible have absolute moral truth? It's simple stuff. Currently, 72% of American pastors say they disagree with those 7 tenets. So you're starting with 72% of American pastors don't even agree with the easiest stuff in the Bible. Then we took that 28%, and that 28% that did agree with the Bible, we call them theologically conservative. They agree that the Bible is the basis of life. So then we started asking them, we said, okay, Pastor, do you think the Bible addresses every issue of life? And we specifically gave 14 areas. Do you think the Bible addresses economics? Does it address marriage and sexuality? Does the Bible address immigration? Does it address justice? It went through. And between 91 and 97% of those pastors said, yes, the Bible talks about that issue. So that's great. That's 107,000 pastors. That'll turn a nation. Then we asked them, do you talk about those issues in your church or from the pulpit? And they said, oh, no. Those are political issues. We don't talk politics in the church. Well, you just told me that was from the Bible.
And because you're calling it politics, you're not teaching what the Bible says. So this is where we have a shortage of good advisors for the president, is the churches they come out of are not training people what the Bible says on issues they agree that the Bible talks about. You know, what does the Bible say on all those issues, economics, everything else? And so that's the biggest problem we got right now, Pastor, is Trump has a higher percentage of biblically sound people than I've seen in my lifetime. Right. And it is making a difference. There's no question it is. I was just up this morning until 1 o'clock working on some projects for the White House with some of those folks on things that are happening. No question it's good, but there's also no question that it's not near the percentage it should be. And that's because the church is not producing people that think biblically, and Christians are not reading the Bible enough to know what the Bible says. So, man, we appreciate all the help you can send to America right now, because the church is in a crisis here. And I don't mean that to sound negative, but that's just the condition where we are. Is, you know, we look in the mirror and see where we are. We know the condition of our own flock, so to speak, as the Bible says. Dios de mi vida, yo espero que usted haya leído esto. La iglesia está en crisis en América. ¿Usted entendió lo que leyó? Estas encuestas a los pastores, y el 70 y pico % de doctrina fundamental, básica, o sea, básica, A, B, C de la doctrina cristiana. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. ¿Salvación es por fe o es por obras? Preguntas básicas. Y el 70 y pico de los pastores no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo ya me quedo ahí sin palabras, ahí se queda uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vuélvame a poner porque quiero ver ese porcentaje de nuevo. Porque si hemos hablado de la Iglesia Católica, un montón, del arzobispo Mario Vigano, y ¿Y la Iglesia Protestante qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? 90 y pico de los pastores, 90 y pico, eso significa 9 de cada 10 iglesias no toca temas en la iglesia que sabe que son controversiales, porque dicen, sí, eso está en la Biblia. Uy, pero no lo digo porque eso es política. Pero está en la Biblia. Sí, pero yo solo hablo de otras cosas. Pero está en la Biblia. Sí, pero no lo voy a decir. 90 y pico de los pastores, 9 de cada 10. ¿Usted entiende eso? 9 de cada 10, no 1 de cada 10. 9 de cada 10 iglesias de los Estados Unidos dicen que no van a hablar de eso porque es política, así lo vean en la Biblia. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? La iglesia, como lo dice él, profesor nuestro, no se le olvide, como dice él, la iglesia está en crisis. Así de sencillo. Cualquier denominación. Porque estos porcentajes son supremamente escandalosos. Yo sé que la gente ve una fachada, Iglesia Internacional, Iglesia por las Naciones, yo no sé qué, y todo el mundo, ay, voy a ir acá a la iglesia. Escuche, 9 de cada 10 no dice lo que la Biblia dice porque dice que es político. Y 7 de cada 10 pastores no está de acuerdo con lo que está escrito acá. Dame pantalla completa porque quedamos, Lucas, dicen que tú y yo estamos locos. Por eso dicen que nosotros somos los locos y ellos son los cuerdos porque ellos son mayoría. No. Palabra de Dios, versículo por versículo. Iglesia, palabra pura. Una iglesia fuerte de los últimos tiempos.
Que así nos mantengamos, bendito sea el Señor, hasta que Jesucristo venga. Porque en la tierra siempre habrá un remanente. Dios nunca se deja sin testigo. Iglesia Palabra Pura, parte de ese remanente de la tierra, de la iglesia, que aquí no nos movemos ni por sentimientos, ni por sentidos, ni por pesares, ni por lágrimas. Aquí, ¿qué está escrito? Y eso es lo que seguimos, porque cuando seguimos el camino de Dios, estamos en un camino seguro. Y de ahí no nos podemos ir por lo que a mí me gustaría que dijera, por lo que a mí me parecería mis sentimientos me están apuntando, sino que cancelo sentimientos, cancelo mis pensamientos, cancelo lo que me gustaría y digo, la palabra de Dios dice y punto, y de ahí no me muevo. Así no me guste, es palabra de Dios. Y cuando yo estoy con Dios, estoy en la verdad. Y ese camino de la verdad siempre me protegerá y me llevará a la vida. Y digan todos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que se vuelvan a ver. Les iba a volver a poner este último, porque es que he hablado tanto de la iglesia católica que uno dice, la iglesia católica y la iglesia protestante, ¿qué? Por eso, déjame ver de nuevo el principio de esto. No quiero que se me olviden estos porcentajes. So what we have is we have 384,000 senior pastors, churches in America. De iglesias en and América. George Barna, who's probably the most famous pollster in America. Y miren las preguntas que les hacen, básicas. George Barna calls 500 pastors a day, and he asks them 7 basic questions. And those questions would be orthodox to Christianity for the last 2,000 years. A los pastores. Sinless life. Jesús vivió sin pecado. ¿Vas al cielo por obras o por fe en Jesús? La Biblia tiene verdades morales. 72% of American pastors say they disagree with those 7 tenets. 72% dicen que no para ahí. 72% a esas 7 preguntas básicas dice que no están de acuerdo con la Biblia. Jesús vivió sin pecado. 7 dicen, no estoy de acuerdo, él era un hombre, simplemente era un buen maestro, él simplemente un hombre bueno, un ejemplo, él es un maestro Jesús, pero sin pecado no, un buen maestro que nos da unas buenas líneas para la vida en la cual podemos mirar ahí que enseñó, que trajo y se pueden traer cosas buenas de pronto para la vida uno de él, pero no, sin pecado no, Jesús es un hombre. Dios santo, 7 de cada 10 pastores estamos en manos de lobos, papitos, estamos en manos de lobos. ¿Cómo esas preguntas básicas? Y 7 dicen que no. ¿Se llega a Dios es por obras o por fe? No, pues una buena persona se va para el cielo, pues es una buena persona, la misma teología de Francisco, del Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo? Un niño ateo que le preguntó al Papa Francisco, mi papá no creía en Dios, se fue para el cielo, pues si era buena gente, mi hijo. Sí, seguramente sí. O el cielo no existe, o el diablo no existe. El pastor Rafael nos daba una estadística, 40% dice el diablo no existe. ¿Por qué? Porque no tomaron esto como palabra de Dios perfecta, pura, santa, la luz del mundo, la guía y la absoluta verdad. No la tomaron así. Entonces, si una persona es buena gente, pues si hay un cielo, se va para allá. ¿Cómo se les ocurre? Tumbando las doctrinas básicas. Por eso quería terminar con esto, con la frase, la iglesia está en crisis, dicha por David Barton. Y por eso, bendito sea el Señor, dame pantalla completa, por pastores valientes, por iglesias fuertes, porque todas esas forman parte del remanente de Dios.
Y si usted está en una iglesia que te dice versículo por versículo que no te diluye la palabra de Dios, permanece ahí y apoya esa iglesia. Pero te doy el consejo de Carlo Mario Vigano, el arzobispo. Si usted ve que eso es una falsedad, que son asalariados, que están por torcer las escrituras, que están porque no tienen nada más que hacer en la vida y por eso se metieron de pastorcitos, porque no tienen ni idea de trabajar y porque solo sacan el sustento de ahí, por eso tienen una berraca iglesia, porque no quieren hacer nada más en la vida, porque quieren vivir como unas garrapatas de la sangre de los demás. Salga corriendo de ahí, porque muchos lo están engañando, no solamente para utilizarlo a usted, para sacar el dinero, sino que además otros no les interesa ni lo que dice la Biblia, sino que son clubes sociales donde nos damos aquí la reunioncita para sentirnos bien. No, salga corriendo de ahí y no apoye financieramente a esos lobos, ni a esos que se pintan como lo que no son. Bendito sea el Señor. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Esto estuvo candela, candente y lleno de información. Nos vemos el próximo martes en Blaze News. Dios los bendiga. Bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.